Queridos hermanos, sean bienvenidos a estos diálogos desde la fe. Mi nombre es Mariano Torren y hoy vamos a compartir la entrega número 14 de este curso de Cristología titulado La luz brilla en las tinieblas. Vamos a dedicar esta entrega a continuar hablando de la veracidad de los evangelios. Hay otra forma de análisis a favor de los evangelios que consiste en encontrar lo que se denominan coincidencias no planeadas. ¿Qué es esto? Cuando entre dos relatos el primero genera algún interrogante secundario respecto a la temática principal y esta incógnita encuentra su respuesta en el segundo de los relatos sin que pueda afirmarse razonablemente que ambas versiones fueron arregladas. Vamos a compartir a continuación dos ejemplos tomados del apologista Carlo Broussard. El primero se da en el contexto de la multiplicación de los panes. San Juan cuenta que Jesús le pregunta a Felipe en Juan 6, versículos 5 al 7, ¿de dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Ahora bien, ¿por qué Jesús se dirige a Felipe, que siempre que es mencionado entre los apóstoles no aparece entre los más destacados? ¿Por qué no a Pedro, a Santiago, a Juan? Voy a leer textual de un artículo de Carmelo López Arias titulado Dos casos entre muchos de coincidencias no planeadas, una prueba de la veracidad de la Biblia, que aparece en el sitio web Religión en Libertad, que me ha resultado de mucho provecho en este tramo del curso. Vemos entonces el relato del mismo hecho por San Lucas, Lucas 9, 10 al 17. En su principio se nos dice que habiendo vuelto los apóstoles, tomándolos consigo, Jesús se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. Y esto es importante porque según Juan 1:43, era Felipe de Betsaida la ciudad de Andrés y de Pedro. Por tanto, estando en Betsaida, y aunque bien sabía él lo que iba a hacer, Juan 6:6, esto es el milagro que iba a realizar, Jesús pregunta dónde podría comprarse pan al que puede saberlo porque es de allí, Felipe. Es cierto que también Andrés y Pedro eran de Betsaida, pero en el momento del milagro no viven allí. En el primer capítulo del Evangelio de San Marcos leemos sobre el inicio de la predicación de Jesucristo en Cafarnaúm, Marcos 1, 21 al 34. Es donde obra el milagro de la curación de la suegra de Pedro después de predicar en la sinagoga. Y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y de Andrés, es decir, Pedro y Andrés, aunque naturales de Betsaida, vivían en Cafarnaúm durante la vida pública de Jesús. Siendo de Betsaida y viviendo en aquel momento allí, Felipe podía tener un conocimiento actualizado sobre dónde comprar pan. He ahí una explicación aceptable de por qué Jesús le pregunta a Felipe. Lucas aporta una información que no encontramos en Juan, pero en una forma indirecta que no parece planeada. Se trata de una coincidencia no planeada. El otro caso tiene que ver con la suegra de Pedro. Les comparto Mateo capítulo 8, versículos 14 al 16. Habiendo ido Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Jesús la tomó de la mano y le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él echó a los demonios con una sola palabra y sanó a todos los enfermos. Y acá hay una cuestión que pasa totalmente inadvertida. Vuelvo al artículo citado. ¿Por qué la gente espera hasta el atardecer para llevar a Jesús a los poseídos y a los enfermos? Lo lógico sería que quisieran que Jesús empezase a curar a los enfermos y dolientes de forma inmediata. La respuesta se encuentra un poco antes del relato de San Marcos de ese mismo hecho, Marcos 1, 29 al 34. En el versículo 21, cuando va a empezar a contar el episodio del endemoniado de Cafarnaúm, que sucede mientras Jesús predica en la sinagoga antes de curar a la suegra de Pedro, dice el evangelista, y entran a Cafarnaúm, y luego que fue sábado enseñaba en la sinagoga. Es decir, el día que Jesús curó a la suegra de Pedro era sábado.
Entonces las personas esperaban hasta el final del Sabbat, durante el cual estaba prohibido trabajar, para llevar a sus seres queridos, enfermos, poseídos, hacia donde estaba Jesús. Comparto un poquito más de este artículo que nos está sirviendo como guía. En efecto, en otros pasajes posteriores, Marcos 3 del 1 al 6, Juan 5, 16, leemos cómo los fariseos consideraban una violación del descanso preceptivo del Sabbat el hecho de que Jesús curase en sábado. Las gentes de Cafarnaún, conocedoras de esa prescripción, esperaron a la finalización del día para aquellas primeras curaciones. De esta manera damos fin a esta entrega. Sean todos ustedes muy bendecidos.